¿Qué ofrece el viaje? Ya sea viaje a los países árabes en una primera juventud y más tarde la India y después, posteriormente, ya Japón. Es una especie de abolición de la cotidianidad. Y una de las maravillas del viaje es que te desnuda de esa cotidianidad. Y claro, en mi caso, la manera de entender el viaje es de pintor. Es decir, la imagen es lo que me estimula. Así es el viaje. Tengo algunas referencias, pero en los viajes yo me pierdo, voy a la deriva. Y siempre acabas encontrando lo imprevisto. Y como imprevisto es un tesoro. Así que fue casi llegando a mis 50 años, en el año 2000, que hice mi primer viaje a la India. Fue un viaje donde dejé que los meses y los días fluyeran. Fue un primer viaje de 6 meses. Hay 2 películas en concreto realizadas en la India. Y lo que hice fue un traveling en el río, otra vez el río, siempre el río, que en realidad son los backwaters, que es agua estancada, dulce que hay en la zona arrocera de Kerala, ¿no? Durante un mes me dediqué cada día a pasear así, mirando al aire, alzando la mirada, porque descubrí verdaderas cabelleras de Shiva en las conexiones de cables, en todo el cielo de Benares. Mira. Sí. Y además tengo las fotografías que se escanearon y se hizo un libro, 400 ejemplares. Y este libro es el que me acompañó en el viaje a la India y recorrí, mira, y aún está dibujado, y recorrí. ¿No? Es el monogramático. Estos son los dietarios. Eso no se ha visto nunca. Aquí, por ejemplo, tenéis India del Norte, en este viaje, primer viaje a la India. Me hacen dibujo la barca donde vivía. ¿Vivías aquí y la usabas para moverte, claro? Sí, vivía aquí. Aquí es donde rodé backwaters. Mira, esto es la India. Mira. Es que mira, in the Western drama, something's happened. In the no, someone arrived. Pasamos los años y llega el año 2010 y ocurre algo maravilloso. Llega un personaje con el nombre de Shashi Ito y dice, vengo de parte de uno de los teatros kabukis más importantes del Japón, la ciudad de Yamaga, y celebra su centenario. Nos dieron el aprobado y la bienvenida y nos dieron la posibilidad de vivir más de un mes allá y montar con bailarines y músicos japoneses un espectáculo que puse el nombre de Ki. Intentas entender algo que es fundamental. Japón, la vida se hace ceremonia. Entonces ya empecé mi libreta de empezar a estudiar todo lo que era el teatro aquí. De viajar. Hice un primer viaje, por ejemplo, eso está allá. Hice un primer viaje. Aquí tenéis. Y aquí tenéis la máscara. Entonces la máscara que hice fue una hoja de col. Esas son las cosas que ellos estaban fascinados, claro, porque se veían de alguna manera subvertido su propio lenguaje. Pero para subvertir el propio código, yo tuve que aprender y estudiar profundamente su código, en la mesura que llegué, porque era infinito. Por ejemplo, una de las cosas que me sorprendieron llegando al teatro es alguna aparición. Es ver todos los zapatos en la puerta del teatro, del público. Cuando empezaba el ki, ¡pam!, caía del cielo un zapato. ¡Pam!, la música, 2, 3 zapatos y de repente se abría, claro, no lo veías, pero estaba en lo alto del telar, se abría una caja
y que haya toda una montaña de zapatos. El público estaba en escena, ¿no? Lo mejor será escoger el camino a Galta, recorrerlo de nuevo, inventarlo a medida